Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Qué bueno que podemos nuevamente estar juntos a través de estos sistemas virtuales de comunicación. Le damos gracias al Señor por esta nueva etapa que la iglesia vive. Así que vamos a, hermanos, a hablar en esta oportunidad con el pastor José Pablo. Vamos a hablar de la palabra de Dios, de la Biblia. Así que prepárese, busque su cuaderno, busque su Biblia, porque vamos a enseñar sobre la palabra del Señor. Y como siempre, ¿qué le parece si nos presentamos delante del Todopoderoso para que Él nos guíe, para que Él nos enseñe, pastor, y nos dé la sabiduría que necesitamos para poder aprender más y más de su palabra? Oramos, pastor. Oramos. Bendiciones, hermanos. A todos. Incline su rostro. Amén. Señor, te damos gracias en esta hora por permitirnos una vez más traer tu palabra, declarando que el maestro de maestros eres tú. Ayuda a cada uno de nuestros hermanos para que la enseñanza, Señor, sea atesorada en su corazón, sea revelada y la pongan en práctica, no solamente como conocimiento, sino como hijos, Señor, que necesitamos entender y conocer lo que es tu palabra. Gracias por esa revelación, esa inspiración, y declaramos, mi Dios, que nos sigue edificando, nos sigue instruyendo para caminar por el camino correcto, en justicia y en rectitud, por amor de tu nombre. Te damos toda la gloria y la honra, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Acompáñenos entonces a adorar y a exaltar a nuestro Señor Jesucristo. Prepárese y adoremos y exaltemos al Rey. De verdad, ¿quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? ¿A dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú
Le damos gracias al Señor, pastor, qué lindo. Adiós. Óigame, nunca cese de exaltar y adorar a Jesús. Ese es nuestro servicio, nuestro culto racional, el adorarle y exaltarle. Bueno, pastor, si tendríamos que buscar un texto para hablar, sé que hay infinidad de textos, hay demasiados textos, pero ¿qué texto escogeríamos para declarar que la Biblia es palabra de Dios? Es, como usted dice, hay una variedad, pero hay uno que nos da el testimonio de la presencia, de la intervención de Dios desde el Génesis hasta Apocalipsis. Y está en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, versos 16 y 17, y dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Tremendo, ¿verdad? Es un texto bien específico donde nos declara pues que la Biblia es palabra de Dios. Y lo extraordinario de esta Biblia que nosotros tenemos es que no es solamente, pastor, una compilación de 66 libros diferentes. Lo interesante de la Biblia, lo que lo hace interesante, ¿verdad?, es que a pesar de que más de 40 personas la escribieron en diferentes tiempos, más o menos abarca unos 1600 años. Así que imagínense, hermanos, más de 1600 años de historia, y Dios escogió a hombres en diferentes tiempos. Así es, pastor. Algunos, la mayoría, no se conocieron. Escribieron en diferentes partes geográficas. Pero lo interesante es que a pesar de que son 66 libros, hay una continuidad. Así es. Entre cada libro, pastor, no hay otro libro. No lo hay. Escrito que tenga esa capacidad de mantener esa continuidad. Así es, pastor, que existe en los 66 libros que conforman la palabra de Dios. Y quiero decirle también, ¿verdad?, que hay evidencias, pastor. Hay evidencias, sí es, pastor. Hay evidencias internas que demuestran que la Biblia es palabra de Dios, y hay evidencias externas. Así es. ¿Qué tendríamos que hablar, pastor? ¿Qué evidencias internas podemos encontrar? ¿Y qué es lo que quiere decir con evidencias internas? Cuando hablamos de las evidencias internas, pastor, la Biblia nos declara, ¿verdad? Afirma por sí misma ser palabra de Dios. O sea que la afirmación está dentro de la Escritura, y nosotros tenemos, ¿verdad?, varios ejemplos. No solamente la afirmación constante de los escritores en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, sino también por Jesús. Así que vemos la inspiración, y en el Salmo 119, el verso 9 y el verso 105, dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Una pregunta. Y dice: con guardar tu palabra. El verso 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Tremendo, pastor. Pero estamos hablando de la palabra. De la palabra. Ahora, tenemos la evidencia interna, ¿verdad?, de que la misma palabra testifica que es palabra de Dios. Así es. Por ejemplo, a mí me gustaría que también la gente entendiera que la misma palabra narra, por ejemplo, en el Salmo 19, pastor. Así es, pastor. En el Salmo 19, del verso 7 al 11, ahí pues nos habla de características que tiene la palabra y efectos que tiene la palabra. ¿Por qué no nos habla, pastor, de cuáles son esas características? Y hablemos de los efectos. Mire, en el Salmo 19, como usted mencionaba, el verso 7 al 11 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma; el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, que la que destila del panal.
Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Mire, maravilloso, pastor. Y podemos ver 4 características. Ok. Y de esas características vemos que también hay un efecto de la palabra de Dios y los vemos en el verso 7 y 8. Ok, entonces podemos, para aclararle a los hermanos, estamos declarando que la Biblia es palabra de Dios. Palabra de Dios. No, porque tenemos evidencia interna. Quiere decir que la palabra de Dios tiene efectos. Mire, usted puede leer buenos libros y no podemos desechar que hay excelentes libros que usted los puede leer. Pero usted puede leer Don Quijote de la Mancha, usted puede leer 100 años de soledad, Llano en Llamas. Hay buenos libros, pero yo le quiero decir a usted que usted lee un libro de estos y usted entiende la temática, y si después de 10 años, 15 años lo quiere volver a leer, pues realmente desde que ya tiene usted la conceptualización de lo que es ese libro. Pero la Biblia, como palabra de Dios, usted cada vez que la lee, el Espíritu Santo, que fue el inspirador de la palabra, lo lleva por caminos, lo mete por senderos cada vez diferente, ¿verdad? Entonces, el poder de transformación que tiene la palabra es lo que la hace ser palabra de Dios. Entonces dice, por ejemplo, en lo que estamos hablando, la característica de la palabra de Dios es que dice en el verso 7 es que es perfecta. Así es. Mire, la palabra de Dios es perfecta. No importa lo que los teólogos de la liberación o los teólogos de otros tiempos pueden interpretar, o los mismos judíos, ¿verdad? A través de sus interpretaciones. Mire, la palabra de Dios, dice la misma Biblia, es perfecta. Y como es perfecta, tiene el poder de transformar el alma. No hay otra cosa. Mire, no hay programa. No lo hay, pastor. Hay programas de alcohólicos, hay programas para drogadictos, hay programas para gente que es impulsiva, que es peleonera. Todos tienen una base científica psicológica, ¿verdad? Así es. Pero le digo una cosa. Esos programas pueden tapar, pueden cubrir el mal, pero solo hay algo que transforma. ¿Y qué es? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Así es. Entonces, el testimonio de Jehová es fiel. ¿Y qué es lo que hace el testimonio de Dios en la vida de un hombre? ¿Qué es lo que sucede cuando usted ve un hombre o una mujer que tienen la palabra de Dios? Pastor, ¿cuál es el efecto? El efecto es que hace sabio al sencillo. Hace sabio al sencillo. Miren lo que pasó con los apóstoles. Así es. Los apóstoles se presentan delante del Sanedrín. Son llamados a testificar delante del Sanedrín porque andan predicando a Jesús. Y no estamos hablando de discípulos que tenían una licenciatura, un máster o un doctorado. No. Gente, pescadores, gente que no tenía educación formal. Pero usted se acuerda qué fue lo que dijeron, ¿verdad? Los del Sanedrín cuando escucharon hablar a Juan y a Pedro. Reconocieron. Así es. Que habían caminado con Jesús porque tenían una sabiduría. Así que yo sé que usted a su alrededor conocerá hombres y mujeres que están metidas con Dios y metidos con Dios. Entonces el testimonio de Dios en ellos los hace ser sabios. Y el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es el temor al Señor. Así que qué poderoso efecto, ¿verdad? Así es, pastor, maravilloso. Y dice que los mandamientos de Jehová son rectos. Mire qué otra característica. Los mandamientos de Jehová son rectos. Quiere decir que está en nosotros torcerlos o vivirlos como debe ser. Así es, pastor.
¿Ok? Pero dice la Escritura que la palabra, los mandamientos del Señor son rectos, son derechos. Y todo aquel que vive de acuerdo a lo que está establecido, ¿cuál es el efecto, pastor? Dice que alegran el corazón del que así lo vive, pastor. Wow, entonces cuando usted ve a un hombre o una mujer feliz, no se enoje, hombre. Cuando usted vea que alguien se goza en medio de todo, ¿sabe lo que sucede? Que ese hombre y esa mujer vive la palabra de Dios. Los que estamos viviendo, los que vivimos la palabra de Dios, no es que no tenemos problemas, porque mucha gente me pregunta, ¿y usted no tiene problemas? Pues problemas tenemos, luchas tenemos, guerras tenemos, pero hemos decidido vivir la palabra del Señor y cumplir con lo que Él manda. Y entonces el resultado de vivir la palabra de Dios es el gozo. El gozo. El gozo en la vida de los hombres y de las mujeres. Qué bonito. Andan con corazón contento, corazón alegre, ¿verdad? Entonces dice que la palabra, el precepto de Jehová es puro. Entonces el precepto de Jehová, la palabra de Dios es pura. ¿Y cuál es el efecto, pastor? Alumbra los ojos. ¿Qué quiere decir eso, mi hermano? Que usted nunca anda en tinieblas. Así es. Cuando usted tiene la palabra de Dios, mi hermano, el diablo le podrá poner cualquier trampa, pero usted no va a caer en esas trampas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lámpara es a mis pies. Así es. Tu palabra y lumbrera a mi camino. A mi camino. Así que imagínese usted con lámpara y con lumbrera. En medio de las tinieblas del mundo, usted anda con lámpara en los pies y con lumbrera en su lumbrera. Es ese foco que se pone en la frente de la gente, ¿verdad? Sí. Y lámpara a sus pies. Entonces imagínese cómo va a tener de alumbrado el camino de su vida. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es pura. Quiere decir que cuando usted la vive tal como es, no mezclada. No. Estamos hablando de pura, quiere decir que no se mezcla. Que usted no la va a mezclar con nada. Que la va a vivir como debe ser. Así es. Entonces, vive, ¿verdad? En claridad. Así es. Vive en luz. Entonces, esto es hermoso. Entonces dice que, pastor, dice que el temor de Jehová es limpio. Permanece para siempre. Y que los juicios de Jehová son verdad. Son verdad y todos justos. Todos justos. ¿Qué podemos decir de esto, hermano? Quiere decir que cuando el Señor nos tiene que disciplinar, pues aún en medio de esa disciplina es justa. Es justa. Entonces, a veces Dios nos tiene que parar, a veces Dios nos tiene que disciplinar, a veces, hermanos, el negocio no salió bien, a veces nos enfermamos y a veces tenemos que entender, ¿verdad? Que Dios a veces tiene que pararnos en medio del camino porque nos quiere enseñar algo. Entonces, aún los juicios de Dios son buenos, son rectos, ¿verdad? Y entonces me gusta porque en el verso 11 dice, ¿verdad? Que tu siervo es además amonestado con ellos. Por medio de la palabra es que Dios te amonesta. Así es. ¿Verdad? Es por la palabra que Dios te amonesta. Y dice al final que estos mandamientos, en guardar la palabra, hay grande galardón. Así que si usted vive la palabra, si usted es testimonio de la palabra, usted tiene un gran galardón. Y le decimos cuál es el galardón, pastor. Sí, pastor, mire, un día vamos a estar delante del Señor. Salvación y vida eterna. Y vida eterna. Entonces, ¿qué más galardón? La Biblia es palabra del Señor porque es la única que tiene el poder de cambiar corazones, de transformar corazones. Y usted y yo somos testigos, pastor, del poder de Dios, porque la Biblia tiene evidencia interna. Así es. En toda la Biblia, usted va a leer que Dios es el inspirador, que Dios fue el que inspiró a hombres para que escribieran esta palabra. Eso en la evidencia interna, pastor, también podemos decir, ¿verdad? Porque la misma Biblia, por ejemplo, dice en el libro de Hebreos, capítulo 1 y verso 1, dice, ¿verdad? Que Dios así mismo, en otros tiempos habló
a nuestros padres Así es, pastor. por medio de los profetas. No fueron los profetas que hablaron, fue Dios Por medio. por medio de los profetas que habló a nuestros padres, a los, ¿verdad? A los patriarcas, a Moisés, a Ezequiel, a Daniel, a Isaías, a Jeremías. Dios les habló. Pero dice también que en este tiempo Así es. nos habla por medio del Hijo. Así que la palabra en sí misma revela que es inspiración total y absoluta de Dios. De Dios. Pero ¿qué evidencia externa tenemos, pastor? La evidencia externa, pastor, es que no solamente que la Biblia afirma y reclama para sí ser la palabra de Dios, sino que se apoya, ¿verdad? En estas afirmaciones como lo es la continuidad de la Biblia. La continuidad de la Biblia. ¿Qué quiere decir eso? Y cuando hablamos de la continuidad es impresionante, pastor, porque son más de 40 autores, ¿verdad?, que escriben. Se escriben en un periodo, como usted mencionaba, entre 1600 años, en épocas diferentes, culturas diferentes. Como usted mencionó, muchos ni se conocieron, pero está todo perfectamente relacionado. O sea que no hay contradicción en ello. Correcto. Entonces, cuando hablamos de continuidad, estamos hablando, ¿verdad?, de esa capacidad que solo se encuentra en la Biblia. Solo en la Biblia. Porque son 66 libros. 66 libros. Es una biblioteca. Así es. Es maravilloso porque es la recopilación de esos 66 libros que encontramos, 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento, pero en todos, pastor, aunque hay esa división, podemos ver que en todo hay una continuidad, desde Génesis hasta Apocalipsis. Hay un enlace entre ellos perfecto. El único libro en el que podemos ver esta perfección. Entonces, una de las cosas sorprendentes, hablando de la evidencia externa, entonces sería el hecho de la continuidad. Así es. ¿Verdad? Porque estamos hablando de muchos años, de muchos autores. De muchos autores. Y lo increíble, ¿verdad? Que, por ejemplo, si vamos a hablar, Daniel vivió 2600 años antes de nosotros, 600 años antes de Cristo. Así es. ¿Verdad? Y vivió en Babilonia. Y, por ejemplo, si hablamos de Isaías vivió en Israel, ¿verdad? 150 años antes de Daniel, ¿verdad? Y en tiempos diferentes y en lugares geográficos totalmente diferentes. Escribieron en tiempos diferentes, ¿verdad? Pero cuando usted estudia el libro de Isaías y el de Daniel, si usted tiene un poquito de entendimiento, usted cae de rodillas y tiene que declarar: ¡wow, Señor! Así es. Solo tú puedes hacer esto. Solo tú puedes hacer esto. ¿Qué le parece Esdras, 450 años antes de Cristo? Maravilloso. ¿Verdad? David, 1000 años antes de Cristo. Samuel, 1100 años. Entonces, ¿cómo es posible que estos libros termine uno y comience el otro con aquella continuidad? Así es. ¿Verdad? Que no se pierde. Y vamos a hablar, no solamente hablemos de David, que vivió 1000 años antes de Cristo, y hablemos Juan, que vivió en el tiempo de Cristo. Cuando lees el Evangelio de Juan y lees el libro el Salmo de David, qué conexión más increíble. Entonces, esa continuidad es lo que hace que todos los que estudiamos la Biblia tengamos que reconocerlo, no solamente públicamente, sino en nuestra intimidad, de declarar y decir: Señor, tú eres el creador y el inspirador, ¿verdad? Entonces, tenemos esa continuidad que es hermosa. Y hablando, pastor, de la extensión y de la revelación bíblica, ¿qué podemos decir dentro de lo que es la revelación externa? Pastor, es que a pesar de que nosotros vemos que hay cantidad de libros, no hay otro libro que narre el plan y el propósito de Dios para con la humanidad.
No podemos encontrarlo en ningún otro libro, aunque escriban y escriban. El único libro donde encontramos el plan y el propósito, ¿verdad?, de Dios para la humanidad es la Biblia. El plan de redención del hombre está en la Biblia, pastor. Ajá. Y es imposible que una colección de libros narre perfectamente este plan divino. Ese plan escondido. Ese plan maravilloso. Porque si vamos a hablar de la extensión y la revelación, tenemos que traer ese tema que es como el hilo que une todos los libros de la Biblia, del Antiguo Testamento, por ejemplo, ¿verdad? ¿Y cuál es? Era el plan y el propósito de Dios. Cuando usted lee Génesis, lee Éxodo, lee Levítico, Deuteronomio, impreso en cada libro está el plan y el de Dios. El plan y el propósito de Dios, que era la redención del hombre, ¿verdad? Entonces, es hermoso ver cómo la Biblia ha influenciado a la humanidad completa, ¿verdad? Ha influenciado de una manera increíble. Ningún otro libro, pastor, ha sido publicado en tanto lenguaje, en tantos idiomas, como la palabra de Dios, como la Biblia. La Biblia. Es maravilloso porque no hay, pastor, otros libros, ¿verdad? A pesar de que hay tantos escrito y que sea el más vendido aún en este tiempo. Lo que más se vende y lo que más, la demanda más grande que hay en cuestión de libros es en la Biblia. Correcto. Es en la Biblia. Y hay una influencia, pastor, notoria en que todo el hombre, como usted mencionaba, ¿verdad?, la influencia que ejerce la palabra, la Biblia, es que todo hombre, toda mujer que reciben este anuncio, reciben o comienzan y entran en un proceso de transformación que se efectúa en la vida de cada creyente. Y yo me maravillo porque incluso, pastor, fuera de la misma iglesia, vemos la influencia notoria en la literatura, por ejemplo. Vemos también la influencia en la escultura, en la poesía, en la misma música. La palabra de Dios, hoy, ¿por qué tenemos esos cánticos maravillosos? Claro. Por la influencia de la palabra, ¿verdad? Que fue inspirado en un momento y hoy es un cántico que nos ministra, un cántico espiritual, como la misma escritura lo manifiesta, ¿verdad? Amén. Y además, pastor, hemos podido ver en un tiempo como este y a lo largo de la historia de la humanidad, que la palabra, la Biblia, ha impactado las leyes de los pueblos en la civilización. Claro. Y defendiendo también los derechos humanos. Y mire, pastor, yo creo que nosotros tenemos que reconocer, ¿verdad?, que si todo esto fuese de origen humano, no habría este impacto, no habría esta influencia. Imposible. Es imposible. Si la Biblia fuera de carácter humano, fuera un libro como tal vez un libro hasta histórico, así ¿verdad? Es. La Biblia podría ser un libro histórico como es, por ejemplo, decir, los grandes libros, ¿verdad? Las grandes obras que se han escrito, sería una obra más, ¿verdad? De El Quijote de la Mancha, ¿verdad? Como 100 años de soledad de Gabriel García Márquez y tantos buenos libros que hay por ahí, pero que una vez que usted los lee, los vuelve a poner en la librería y quedan ahí, ya como leído. Pero la Biblia tiene ese poder transformador. Mire, cuando se inventó la imprenta, pastor, allá por el año 1492, y recuerdo el que la inventó, el que creó la imprenta, John Gutenberg, el primer libro que se imprimió en la historia fue la Biblia. Maravilloso. Imagínense. Y a partir de ese año, la Biblia desde 1492 hasta este año 2020, quiero decirle que el libro que más se hace, el libro que más se lleva a la imprenta es la Biblia. Wow. Y a partir de ese año hasta este año es el libro más vendido en la historia de la humanidad. Traducido a todos los idiomas que existen y aún está ahora mismo traduciéndose a muchos dialectos. A dialectos, así es. Pero quiero decirle
que no ha habido, no hay otro libro en la historia No lo hay. que se haya traducido a tantos idiomas Como lo es la Biblia. y que se haya vendido tanto como la Biblia. Cada año aparece el registro de los libros más vendidos. Y no ha habido un año, aunque quiero decirle que han habido muchos escépticos, pastor, ¿verdad? Que desde el siglo XIX y en el siglo XX afirmaron que la Biblia iba a desaparecer pronto. Pues qué mala noticia le tenemos a esos individuos escépticos, liberales, ¿verdad? Estos hombres, estos filósofos que alguna vez influenciaron al mundo, ¿verdad? Quiero decirle que se equivocaron, que la Biblia sigue siendo el bestseller, Así es. el libro más printeado, el libro más llevado a la imprenta, el libro más traducido a todos los idiomas que existen y el más efectivo. Así es, porque pastor. tenemos el testimonio, que es un libro que transforma vidas, y solamente un libro que es inspirado por Dios puede tener ese efecto. Así que no hay forma, pastor, No hay forma, pastor. que ningún otro libro le pueda ganar a la Biblia. Sí, por eso es que el escritor a los Hebreos en el capítulo 4, verso 12 dice, ¿verdad? Ajá. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Como usted Ajá. decía, uno puede leer cualquier libro, cualquier novela, cualquier historia y queda ahí. Pero la palabra de Dios es viva, eficaz, la leemos hoy y encuentra algo, Dios le muestra algo, la lee mañana, ese mismo verso, ese mismo capítulo, y es un tesoro, pastor. Un tesoro. Es un tesoro. Y dice que es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Solo la palabra de Dios tiene este poder, pastor. Y cuando dice que penetra, penetra. Penetra, sí. Cuando dice que entra y cuando dice el tuétano, pastor, hermanos, cuando habla de que la Biblia penetra hasta el tuétano, estamos hablando de lo más interno Así es. del ser humano, lo más interno del hueso. Así es. O sea que no hay nada que pueda retener, no hay nada que No hay pueda nada. detener la palabra de Dios. El poder que tiene la palabra de Dios es inigualable. Así es. Hay un ejemplo, pastor, que el Señor nos pone a través de la palabra. Y nos da a entender en el Nuevo Testamento, por ejemplo, que la palabra de Dios dice es dinamita, ¿verdad? Ujú. La palabra dinamita en griego es dunamis. Así es. Dice que la palabra de Dios tiene el poder dunamis, el poder de dinamita, el poder de que es un explosivo, pastor. Así es. Quiere decir que cuando el hombre recibe la palabra de Dios y penetra, lo que causa en el hombre es una explosión. Porque se mete a lo profundo y dice que aún discierne Discierne, sí. discierne los pensamientos del corazón. Qué bonito. Maravilloso. Entonces, imagínense, el hombre es impactado, es explosionado por la palabra de Dios. Entonces, no hay pastor. no hay comparación, ¿verdad? Hay evidencia. Yo le puedo decir a usted, si usted quiere conocer una evidencia externa del poder de la palabra de Dios, aquí estoy. Yo sé quién era. Tal vez usted no sabe quién yo era antes de conocer al Señor, pero yo sí. El apóstol Pablo dice, ¿verdad?, que en otro tiempo éramos mentirosos, éramos ladrones, mal hablados, dice, pero cuando vino Cristo, dice el apóstol Pablo, todo cambió. Todo cambió, dice, he aquí somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Sí. Y dice también, todavía añade el apóstol Pablo, dice algo más, pastor. Y muchas de las cosas que éramos no queremos ni recordarlas, porque da vergüenza. Ni aún se mencionen entre vosotros. Ni aún se mencionen, pero vino la palabra de Dios. Alguien en la calle, en la casa, nos predicó. Y esa palabra penetró, hizo la explosión y cambió nuestra manera de ser. ¿Quiere conocer una evidencia externa? Aquí está el pastor
José Pablo. Aquí detrás de cámaras tenemos al técnico que está levantando la mano también, ¿verdad? Y ahora mírese usted. Así es. No solo nos mire a nosotros, ahora mírese usted. ¿Quién era usted antes? Hermano, hermana, ¿quién era usted antes? Si a la gente anda diciendo, ando buscando evidencia de que la palabra de Dios es real, usted diga, heme aquí. Heme aquí. Yo soy testigo del poder de Dios. Pastor, y si hablamos del contenido de la palabra. No, cuando hablamos de ese contenido, las preguntas existenciales, pastor, que el hombre tiene a cada instante, como ¿quién soy? Ajá. La identidad, ¿de dónde vengo? ¿Cuál es mi origen? Yo sé que estoy en la tierra, pero ¿de dónde vengo? Nací de mi mamá, de una relación, pero ¿para qué más? ¿Para dónde voy? ¿Cuál es mi razón de ser? Esas preguntas existenciales, pastor, solamente la palabra de Dios nos las puede contestar, revelar, manifestar. Eso es tremendo, pastor. Así porque tarde o temprano, todos, hombres y mujeres, llegamos a ese punto. A ese punto, así es. Tarde o temprano, si usted todavía no ha sido confrontado con estas preguntas existenciales, créame que en cualquier momento usted va a ser confrontado con estas preguntas. Usted mismo va a tener que preguntarse, porque el Señor viene y te va a preguntar, ¿sabes tú quién eres? ¿Sabes quién eres? Si yo te pregunto a ti, ¿quién eres? Pero te digo, no me digas el nombre, solo dime quién tú eres. Es una pregunta existencial. ¿Qué usted respondería a alguien que te pregunta, dime quién eres tú? Pero no me digas tu nombre, no me llamo Prosilapio. Dígame quién eres. ¿Qué le responderías? ¿Cuál es tu propósito? ¿Por qué estás en esta tierra? Así es. ¿Para qué naciste? Esas preguntas todos los seres humanos en algún momento nos las tenemos que preguntar. ¿Cuál es mi razón de vivir? ¿Por qué nací? ¿Para qué nací? ¿Quién soy? ¿Para dónde voy? Mis hermanos, pastor, no hay ningún libro. No lo hay. No hay ningún libro escrito que te pueda contestar esas preguntas. Solamente la palabra. La palabra de Dios. ¿Tú quieres saber quién eres? ¿Tú quieres saber por qué estás en esta tierra? ¿Tú quieres saber cuál es tu propósito? ¿Tú quieres saber para dónde vas? Tienes que ir a la palabra de Dios. En el contenido, ahí la vas a encontrar. Y no solamente, pastor, las preguntas existenciales. ¿Qué más nos narra la Biblia que no narran otros libros? Por ejemplo, la creación angelical, pastor. Los ángeles. Hay muchos libros que hablan de los ángeles, pero en realidad solo la Escritura nos da el testimonio, ¿verdad?, del momento de la creación, la razón de la creación, incluso la misma creación del universo. Lo encontramos en Génesis 1, pastor. Perfecto. Nos damos cuenta de la creación del hombre, la eternidad del hombre. Y como mencionábamos hace unos instantes, el plan de redención está solamente, pastor, en la Escritura. Y aunque muchas veces escuchamos teorías de la creación, de cómo se creó el universo, el mundo, cómo fue creado el hombre, de la evolución, tenemos que entender y llegar a esta conclusión, que toda teoría, pastor, es únicamente un pensamiento humano. Correcto. Pero la verdad es revelada solamente en la Escritura. Entonces, en cualquier tiempo, digamos, en cualquier tiempo, llámese antes de Cristo o después de Cristo, cada vez que el hombre ha tenido curiosidad por saber cómo fueron creadas las cosas, tiene que ir a la Biblia. Así es. Tiene que ir a la Biblia, porque no hay otro libro, no hay otra disciplina de pensamiento o de conocimiento, filosofía, que nos pueda narrar con certeza de dónde viene el hombre, de dónde nace el universo, aunque por supuesto, ¿verdad?, tenemos teorías, el hombre ha creado teorías, como digo, pastor, por ejemplo, la teoría de la evolución, ¿verdad?,
o la teoría de la gran explosión. Así es. Para decir que el universo es creación o viene de una explosión, le llaman el Big Bang, ¿verdad? El Big Bang. Entonces, quiere decir que hubo una explosión. Tampoco dice la teoría quién provocó la explosión. Sí venimos de ahí. Entonces dice que de esa explosión nacieron los sistemas, ¿verdad? Los sistemas planetarios. Y nació ese espacio tan hermoso, ¿verdad? Dice que de una explosión. Y de esa explosión salió la Tierra. Imagínense, un planeta tan hermoso, tan bello, todo perfecto, ¿verdad? En las 4 estaciones del año perfecto. Dice que salió de una explosión. Yo siempre me río de esta gente, ¿verdad? Porque ellos son ateos. Los ateos dicen que el hombre, pues, viene del mono, ¿verdad? Y que un pez, ¿verdad? Y un pez salió del mar volando y echó plumas y después se convirtió, ¿verdad? Entonces, es un montón de tonterías. Entonces, lo que yo le digo a la gente es, si no se ha probado en todos los años de la historia, no se ha probado que una explosión produzca algo perfecto. No. Pero yo siempre les digo, aquí tenemos, por ejemplo, grandes ferreterías enormes, ¿verdad? Tenemos 2 ferreterías muy enormes aquí en Estados Unidos. Una se llama Home Depot y la otra se llama Lewis. Yo les he dicho, ¿usted cree que si le metemos una bomba a esta ferretería, cuántas casas saldrían perfectamente construidas después de la explosión? Porque en esas tiendas están todos los elementos que necesitan para hacer una casa, ¿verdad? Así es. Entonces, si le metemos una bomba a la ferretería, ¿cuántas casas saldrían perfectamente construidas? Hermanos, es absurdo. O sea, hay que estar bien loco. Hay que ser bien, vamos a ponerle una palabra que no, ingenuo, pues para no ponerle bruto, para creer que de una explosión va a salir algo perfecto, ¿verdad? Como es la Tierra. Así es. Entonces, y Darwin, pues, él con su libro El origen de las especies, era un ateo profesional, seguidor de unos pensamientos filosóficos de un hombre, un filósofo alemán llamado apellido Nietzsche, ¿verdad? Él declaró que Dios estaba muerto y así que nosotros veníamos del mono, ¿verdad? Y que, bueno, hablando de la humanidad, tal vez él creyó que venía del mono. Pero lo interesante de esto, pastor, y lo podemos revisar históricamente, todos los hombres que se opusieron a lo que está escrito, todos aquellos que se opusieron a las evidencias que la palabra de Dios da, de que el hombre, el universo, somos creación de Dios, todos en sus días finales o terminaron locos, o terminaron en manicomios, o terminaron de homosexuales, o se suicidaron. Así es. Y algunos pocos reconocieron en su lecho de muerte que toda su vida habían estado peleando con alguien que ellos decían que no existía. Entonces la pregunta de ellos es, he perdido mi vida. Así es. He desperdiciado mi vida porque he estado peleando con alguien que yo he dicho que no existe. Y si no existe, ¿para qué peleé? Entonces es interesante, como yo les digo a los hermanos, por ejemplo, ese caballo con ese cuerno, se llama el unicornio. El unicornio. Usted y yo sabemos que el unicornio no existe. Es parte de los griegos, ¿verdad? El invento de los griegos. Un caballo con un cuerno que vuela. Usted sabe que no existe. Yo sé que no existe. Entonces, ¿por qué usted se va a poner a pelear toda la vida a quererle hacerle creer a la gente que el unicornio no existe si no existe? Entonces, ¿cómo usted va a desperdiciar toda su vida queriéndole probar a la gente que el unicornio no existe si no existe? Entonces, algunos pocos, entre ellos Charles Darwin, que fue el creador del origen de las especies, ateo, al final de los tiempos, en lecho de muerte, llamó a su familia y les dijo, ¿verdad?, que le perdonaran y que lo perdonaran porque había cometido el error de su vida. Claro, eso no aparece en los libros. Eso no se lo dice el profesor de la universidad.
Pero en la biografía de él está. Así es. Cuando él llama, en lecho de muerte, llama a su familia y les dice, quiero pedirles perdón porque desperdicié mi vida queriendo probar algo que no es correcto. Nosotros, dijo, provenimos de Dios. Dios es nuestro creador, ¿verdad? Pero el profesor de filosofía en la universidad no se lo va a decir, ¿verdad? Pero nosotros tenemos evidencia. Así es, pastor. Porque esos temas no se encuentran en otro lugar. No hay, pastor, no hay más que en la palabra, en la Biblia. Es lo único que nos da ese testimonio. Y es interesante, pastor, porque hoy en día vemos cantidad de libros, ¿verdad? Pero el único que registra sin vacilar lo que es, ¿verdad? O que nos habla del pecado, el origen del pecado y sus consecuencias es la palabra de Dios. No hay otro libro. No hay otro, pastor. No hay otro libro. Por más que quisieran escribirlo, inventarlo, no pueden, porque el único que nos da testimonio de ello, como verdaderamente es, y el plan que había, ¿verdad? A esto es en la intervención de Dios únicamente. No hay otra fuente. No hay otra fuente, pastor. Si queremos averiguar por qué el hombre es malo, hay que ir a la Biblia. Hay que ir a la Biblia. Si queremos saber cuál es el origen de esa maldad, hay que ir a la Biblia. Si queremos saber cuál es la cura, cuál es la medicina para que el hombre se convierta en un verdadero ser digno, con principios éticos, morales, espirituales, hay que irnos a la Biblia. Hay que ir a la Biblia. Entonces, no hay forma de poder decir que Dios no ha dado evidencias externas de que la Biblia es palabra de Dios. Entonces, pastor, tenemos que concluir diciendo entonces que la Biblia es inspirada por Dios. Así es. Y cuando hablamos de que es inspiración de Dios, ¿qué podemos decir, pastor? Mire, nosotros vemos tanto testimonio, pero vamos a citar esa carta, pastor, a Timoteo en el capítulo 3, versos 16 y 17, dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Es y seguirá siendo inspiración de Dios. Por más que el hombre quiera buscar, pastor, aún como usted mencionaba, grandes filósofos que tuvieron una influencia, un impacto en la sociedad, tuvieron que reconocer y seguirán teniendo que reconocer al principio, a mediados y al final de sus días que hay intervención de Dios en todo, pastor. Porque todo es perfecto y Dios es perfecto. Amén, amén. La imperfección viene por el pecado. Por el pecado. Pero Dios es perfecto y Dios nos hizo a nosotros perfectos. Así también. es. Qué bonito. Pero entonces la Biblia es inspiración, pero hay algo que me encanta sobre esto, pastor. Es que no solamente en las evidencias internas y externas que hemos hablado un poco nosotros aquí, sino que también tenemos un testimonio poderoso en las Escrituras. Que nos confirma que la Biblia es palabra de Dios. ¿De qué hablamos, pastor? El testimonio mismo de Jesús. Aleluya. Él mismo testifica. Sí. Y, pastor, en el Evangelio de Mateo 5:18 dice, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. El testimonio de Jesús. Esto es poderoso, ¿verdad? Porque Jesús no vino a traer una nueva doctrina. No. Cuando a Jesús lo va a bautizar Juan, que Juan está más asustado, ¿verdad? Porque el creador de los cielos y de la tierra está delante de él y Juan lo sabe. Así es. Y dice, no, yo no soy digno. ¿Cómo yo te voy a bautizar a ti? Si Juan sabía que era el bendito, era el Hijo. Así es. Y Jesús le dijo, me tienes que bautizar porque yo vine a cumplir todo lo que está escrito. Desde ese momento, Jesús es el cumplimiento. Así es, pastor, de la palabra. Así que tenemos en la Escritura no solo la evidencia interna y externa, sino que tenemos ese testimonio del Hijo de Dios. Así es, pastor. Ese texto es importante, pastor. Cuando dice, ¿verdad?, que todo lo que está escrito se va a cumplir. Así es. Y habla
Ni una J, dice. Ni una tilde. Ni una tilde. No está hablando de la G, ¿verdad? O de la J del vocabulario nuestro latino. Está hablando, la J es la letra más pequeña del alfabeto hebreo. Dentro del alfabeto hebreo, la letra más pequeña es la J. Así es. Y la tilde es la letra más pequeña también. Entonces, la consonante, una letra, la más pequeña, lo que está diciendo Jesús aquí es, aún lo más insignificante de que esté en la Biblia, lo que para ti quizás no tiene mucho valor, no tiene mucha influencia, no tiene mucha importancia, quiero decirte que aún esa cosa pequeña, así es, se va a cumplir. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. No pasará. La palabra de Dios es palabra de Dios. Y Jesús lo ratifica. Así es, pastor. ¿Verdad? Lo ratifica. Él ratificó cuando le hacían preguntas, pastor, y le decían, bueno, ¿y qué debo yo, Señor? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y que Jesús les decía, oísteis. Ajá. ¿Sabes lo que está escrito? Así es. ¿Verdad? Dice, ama al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Honra a tu padre y a tu madre. Jesús ratificando la palabra de Dios. Diciendo, esta es palabra de Dios. Esto es palabra de Dios. Sí, y es interesante, pastor, porque el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, el verso 27 y el verso 46 y 47, nos dan ese testimonio que usted menciona, porque dice el verso 27, y comenzando desde Moisés, que Moisés es representación de la ley. O sea, Jesús diciendo, desde Moisés, seguido por todos los profetas, ¿verdad? Les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y dice el verso 46, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Mire qué maravilloso testimonio, pastor. Las escrituras. La escritura. La escritura es palabra de Dios, hermanos. No hay forma. Tenemos tanto evidencia interna como evidencia externa. Tenemos el testimonio de nuestro Señor Jesucristo y después de nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles. Claro, pastor. ¿Se acuerda, pastor Esteban? Cuando Esteban va a ser sacrificado, Esteban les empieza a narrar las escrituras. Así es. A todos los fariseos, al consejo de fariseos que estaban ahí, y les habló desde Abraham. Desde Abraham, así es. Desde Abraham, ¿verdad? Y hasta los tiempos que estaban viviendo, por las escrituras. Así que, imagínense, y no era un fariseo, no era un doctor de la ley, era un discípulo. Pero la palabra de Dios lo hizo sabio, ¿verdad? Entonces, hermanos, la palabra de Dios transforma. La palabra de Dios cambia corazones. Así es. La palabra de Dios sana. La palabra de Dios levanta al caído. La palabra de Dios salva. Liberta. Es la única palabra que tiene este poder transformador, porque lo hemos experimentado a través de generaciones. Hombres y mujeres han tenido la experiencia, usted y yo hemos tenido la experiencia y lo estamos viendo como una palabra cambia y transforma el corazón. Así que no solamente todas estas evidencias, pero también el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, el testimonio de los apóstoles y todo lo que nosotros como iglesia hemos vivido en 20 siglos de existencia, pues dan testimonio que la palabra, nuestra Biblia es palabra inspirada por Dios. Lo desafío a que lea la palabra de Dios. Le va a cambiar la vida. Así es. Yo antes de conocer al Señor leía mucho. Quiero que sepa, yo leía mucho. Yo creo que no hay un libro clásico que yo no lo haya leído. Años leyendo. Todo tipo de libros, ¿verdad? Filosofía, ciencia, clásicos. Y qué bueno, uno adquiere conocimiento. Así es.
Pero tengo casi 25 años de estar leyendo la Biblia y todavía, mi hermano, siento que no la tengo como quisiera tenerla, ¿verdad? La quisiera atesorar de memoria, la quisiera tener en mi vida, porque nunca me había encontrado un libro tan interesante. Maravilla. Mire, hay libros bonitos, pero no hay un libro tan hermoso, con ese poder de transformar y cambiar corazones, como es la palabra de Dios. Así es. Lea la Biblia, lea la palabra de Dios, porque en ellas, dijo Jesús, van a encontrar la vida eterna. La vida eterna. Oramos, pastor, para que Amén. los que todavía no tienen esta experiencia la puedan tener, que reciban a Jesús. Amén. Y nos despedimos. Amén. Amén. Así que si usted, Oramos. ¿verdad?, no ha recibido a Jesús como Señor y Salvador, mire, haga esta oración con nosotros y dígale: Amén. Señor Jesús, Amén. yo reconozco que tú eres Dios, el creador de todas las cosas, que tú eres mi Señor y mi Salvador. Te entrego mi vida y declaro que a partir de hoy tú eres mi Señor y mi Salvador, y creo firmemente que mi nombre está inscrito en el libro de la vida. Amén. Gracias por amarme. Gracias, y por perdonarme. Mire, si usted ha hecho esta oración, crea, tiene la convicción de que ahora usted es hijo de Dios. Amén. Y vamos a orar para que, pastor, Dios, ¿verdad?, produzca el querer como el hacer, ponga hambre, Amén. sed por su palabra y conocerlo, porque el único medio de conocer a Dios, pastor, es en la Escritura, Es por la palabra. por la palabra. Así que oramos, Padre, gracias, Gracias, por Padre. permitirnos llevar este mensaje. Ajá. Te pedimos y declaramos, Señor, Sí, que Jesús. tú produces la convicción, el querer como el hacer en cada corazón. Sí, Señor. Que tú les pones hambre, sed de tu palabra, Sí, para Señor. leerla, meditarla, escudriñarla de día y de noche, para que puedan conocerte, puedan conocer su propósito, su razón de ser, que Señor. les sea revelado y manifestado. Y te damos gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, hoy tenemos la libertad de tenerla. Bendecimos tu nombre y declaramos que hay revelación Sí, de Señor. lo alto de la Escritura Sí, en la vida de cada uno de nuestros hermanos, y te damos gracias. Inspíranos, motívanos, síguenos Señor. llenando y llevando a descubrir lo secreto, lo profundo, lo revelado que fue reservado solamente para nosotros, tus hijos. Te damos toda la gloria y toda la honra, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Y recuerde, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Mi camino. Dios le bendiga. Nos vemos la próxima. Un abrazo. Bendiciones.